De hoy se titula El Gran Conflicto, presentado por el pastor Omar Grieve. Tuve el privilegio de tener una conversación con un ex soldado de la Segunda Guerra Mundial, que tal vez es uno de los últimos sobrevivientes. Y cuando escuché las historias que contaba del gran conflicto, cómo me entristecí, la angustia. Lo visité en un centro psiquiátrico en el norte de Nueva York. Y él me contaba que estaban los nazis escondiéndose en las casas en las casas privadas de las familias, porque ya había empezado la invasión a moverse hacia el norte y noroeste. Entonces, la orden vino del general de que tendrían que ir de casa en casa tocando la puerta o pateándola, forzando la entrada, y lo primero que ven, una ráfaga de balas. No hagan preguntas porque estos nazis son traicioneros y los van a matar. Usted ve a alguien parado y acribilla. Este hombre estaba tan angustiado, salía del hospital psiquiátrico y entraba de vuelta. Era algo impresionante todas las veces que tuve que ir a visitarlo. Y finalmente se abrió el corazón y me contó, en una de esas enredadas, escucho ruido dentro de la casa, pateo la puerta, la rompemos, entramos y empiezo con la metralleta a balacear todo, paredes, todo. Cuando terminé el cartucho, pude ver el cuadro que yo había creado. Era una familia, papá y mamá, y 8 hijos, todos acribillados, todos muertos. Este hombre, tuve el privilegio de bautizarlo, pero era tanta la angustia, que sus últimos días él los pasó en el hospital psiquiátrico, ya ido de la mente. El gran conflicto. Sabemos claramente que Satanás es el causante de toda esta angustia mundial por los últimos tal vez 6 milenios. Pero se habla en la profecía de otro gran conflicto. Un conflicto que llegará hasta la propia venida de Cristo Jesús. Por eso, la temática de este momento sigue con el gran conflicto del Apocalipsis. Ahora, veamos la simbología. Aparece en este gran conflicto algunos protagonistas que son relevantes e importantes. Número 1, la mujer es la iglesia. Número 2, su descendencia, el remanente de Cristo. El Hijo, Cristo Jesús. Dragón, Satanás. Recordemos, la mujer, su descendencia, su hijo, el dragón. Todos estos vemos nosotros que son relevantes para entender la simbología de la profecía y su escatología. Entonces, pasemos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, para ver la simbología de mujer. ¿Cómo usted deduce, pastor, que el símbolo de mujer en el Apocalipsis y el resto de la Biblia, cuando se habla de profecía, tiene que ver con la iglesia o el pueblo de Dios o el pueblo apóstata o la iglesia apóstata? Bueno,
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, nos dice, porque os celo con celo de Dios. Interesante. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora se le habla al grupo que consiste o forma la iglesia y se los llama como una novia que tiene un esposo y su esposo es Cristo. Entonces, debemos de notar claramente que en la profecía, especialmente en Apocalipsis, cuando se habla de la mujer, se habla de un emblema, una iglesia, la verdadera o la apóstata, y que tiene hijas esa ramera, quiere decir que son iglesias que le hacen caso a la gran ramera o a la iglesia madre que apostató de sus ideales primitivos. Entonces, vemos nosotros, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero sigamos viendo. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15, claramente ahora explica y da un paso más allá para que entendamos el simbolismo de la mujer. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Lejos sea. Esta es la versión de 1995, Reina Valera. Es impresionante. Entonces aquí dice claramente que no es el deseo de Cristo y los miembros del cuerpo de Cristo quitarlos y hacerlos miembros de otra iglesia que es una ramera. Lejos sea. Entendemos ahora entonces la simbología en el libro de Apocalipsis. Bueno. Y ahora veamos lo que acontece. Y quisiera en este momento irme claramente a la Biblia. Y nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Y es impresionante cómo lo presenta. Y estos versículos los voy a seguir repitiendo para enfatizar en la simbología y los resultados de esta profecía. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, se lee lo siguiente y dice: y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esa mujer estaba vestida de púrpura y escarlata dorada con oro, adornada. Esto está hablando de una iglesia que ha apostatado, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones, falsas doctrinas, y de la suciedad de la fornicación. Y el sistema que ella practica lo llama misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. La madre, si es madre, es que salieron de ella otras iglesias que le hacen caso en los cambios que hizo a los 10 mandamientos. Ok. Entonces vemos que es algo impresionante. Esa es la ramera. Pero ahora vemos la mujer de Apocalipsis 12. Es una mujer pura, parada, dice, sobre la luna. ¿Por qué? Porque refleja la luz del sol de justicia. La iglesia debe siempre reflejar la luz de Dios. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Y noten que no está llena de joyas, lo único que tiene una corona. Y está encinta. ¿Por qué? Es el simbolismo del nacimiento del Mesías, el Cristo, porque de ese Cristo iba a venir la descendencia de ella.
Entonces, dos mujeres. Una es la ramera con sus hijas. Otra es el simbolismo del pueblo de Dios a través de las edades. Y ahora vemos que el dragón se enoja contra la mujer y la quiere destruir y a su descendencia. Hubo algo que ocurrió con ese dragón en el principio. Y para ello vamos a ir al libro Primeros Escritos para ver por qué el dragón quiere destruir a la iglesia, el símbolo, la mujer que espera al novio, Cristo Jesús, la quiere sacar del mapa, hacerla fracasar. ¿Por qué? Veamos el origen de lo que hizo Satanás en un principio en el cielo. Hasta entonces todo el cielo había estado en orden, armonía y perfecta sumisión al gobierno de Dios. Ahora todo el cielo parecía estar en conmoción. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la autoridad de Jesús, sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Se determinó allí que Satanás fuese expulsado del cielo con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión. Hubo entonces guerra en el cielo. Entonces, amigo, guerra en el cielo. Satanás se llamaba Lucifer en el principio. Y él empezó a albergar ideas de que él tenía el derecho de ser igual que Dios. Y el segundo punto es, él empezó a sembrar las ideas a los otros ángeles de que el gobierno de Dios era injusto, esclavizante, de que sus leyes que gobernaban el cielo, los 10 principios del carácter del Padre, eran injustos y que él tenía una mejor opción, un gobierno utópico. Vamos a rebelarnos a esa regla de ese Dios que es dictatorial. Empezó a decir que sus leyes eran injustas. ¿Has escuchado eso? Que la ley ha sido abolida y esto de algunos famosos predicadores. Claro que sí, constantemente. Es lo mismo y la misma metodología que usó Lucifer en la rebelión en el cielo. Entonces, llegó un momento que se determinó echarlo del cielo. Pero hubo guerra, una guerra física, no solamente espiritual. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon. Apocalipsis 12:7. Y fueron arrojados. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntos con él. Una tercera parte de la población celestial vinieron a la tierra, fueron lanzados. Entonces, veamos lo que dice Primeros Escritos. Tanto Satanás como sus secuaces lloraron e imploraron que se los volviese a recibir en el favor de Dios, pero su envidia y sus celos debían recibir su castigo final. Oh Lucifer, tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Tú, querubín grande protector, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Oh, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Y ahora vemos que el Señor con broche de oro nos dice:
Alegraos. Deben ustedes estar contentos. ¿Quiénes? ¿Nosotros? No, los habitantes del cielo. ¿Por qué? Veamos. Si algunos dudan si hay vida en otros planetas, en otras partes del universo, aquí lo contestan. Por esto alegraos, oh cielos, y los que habitáis en ellos. ¿Se dan cuenta? Dios no solamente hizo esta tierra con nosotros, Él hizo habitantes en muchas otras creaciones. Entonces, ¡ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo! Bueno, quiero explicar un poco. ¿Qué es lo que pasó? Cuando empezó la rebelión allá, el misterio de la iniquidad, uno de los principios de Dios es el libre albedrío, el poder de elegir entre dos opuestos, y Lucifer eligió el opuesto a Dios. Entonces vemos nosotros que la posibilidad de errar existió en la eternidad pasada. Y ahora, como empezó la rebelión en el cielo, en las nuevas creaciones o en las creaciones alrededor del universo, se tuvo que poner una prueba de lealtad y obediencia. ¿Y cuál fue? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una prueba temporaria, porque Lucifer dijo: yo voy a ir a tentar a todos estos habitantes y a todos los mundos, inclusive la tierra, y voy a tentarlos. Entonces Dios tuvo que poner la prueba para ver si esas civilizaciones eran obedientes, sí o no. Todas pasaron el examen, todas fueron tentadas. Y si algunos piensan que no, que Satanás no iba a esos lugares, lean el libro de Job. Y Dios le hace la pregunta: ¿de dónde vienes? Fue a visitar por todas partes. Entonces, vemos nosotros claramente que ahora ninguno de los otros lugares habitados cayeron, y viene a la tierra, y estos primeros padres, Adán y Eva, caen en la tentación y prueban del fruto. Por eso el versículo dice: por esto alegraos, oh cielos, y los que habitáis en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira, sabiendo que le queda... Y aquí viene la clave: poco tiempo, estimados. Él lo sabe porque estudia las profecías. ¿Por qué estamos estudiando ahora las profecías? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, pero tú y yo, ¿lo entendemos? ¿Vemos el sentido de urgencia? ¿Por qué tenemos que prepararnos? ¿Por qué tenemos que decir: yo y mi casa serviremos a Jehová? Porque Cristo pagó el precio y Cristo no quiere que tú y los tuyos se pierdan. Hay poder en la sangre de Cristo. Hoy Cristo está tocando a tu corazón y dice: déjame entrar. Mira el gran conflicto. Y hay una sola manera de recibir la justa paga, que es la vida eterna. Miradme a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos. Entonces, vemos nosotros que ahora en Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué? No la mujer falsa, la iglesia falsa, sino el pueblo de Dios, el remanente de todos los tiempos y el último remanente del tiempo del fin, porque tiene ciertas características que él odia, porque en un principio él atacó los mandamientos de Dios diciendo que él los iba a abolir y que no servían y que nadie los podía guardar. Entonces ahora miren por qué odia a la mujer de Apocalipsis 12 y su descendencia, Cristo y nosotros los descendientes de Cristo. ¿Por qué nos odia? Miren, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, porque la descendencia de esa mujer es el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Pero ahora vemos que el resto de la descendencia somos nosotros,
los que fuimos comprados por la sangre de Cristo, los que recibimos la restitución. Tenemos ahora la ciudadanía del cielo porque se había cortado, hubo un divorcio entre nuestros primeros padres y el cielo. Entonces, señores, tenemos al Cristo crucificado que murió y al tercer día resucitó. Y estimados, crucificado, resucitado y pronto en venir. Ahora, veamos. Dice que aquí está enojado con el resto de la descendencia porque guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Las 10 palabras. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y tienen, y esto es relevante, el testimonio de Jesucristo. Quiero que entiendas, estimado hermano, el testimonio de Jesucristo, ¿cuál es? Bueno, Apocalipsis 19:10 dice, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Toda la Biblia es el testimonio de Jesucristo. Hay una revelación para el tiempo del fin, el espíritu de profecía. Amigo que me escuchas, no estamos solos, no estamos mal informados, no podemos decir que nos perdimos porque no estamos bien informados, porque ahora hasta un bebé, un niño de 4 o 5 años se va al internet y busca en el internet lo que se antoja. Vi a una niña apretando, yendo y comprando un par de zapatos cuando la madre vio el gasto en su tarjeta de crédito. ¿Cómo pasó esto? Y vio que su niña ya sabía usar la página del internet para apretar, comprar el botón. Estimados, ahora no hay excusa, es la era de la información global, mundial, universal. Todo se puede encontrar, claro, con muchas falsedades. Hay que leerlo del original, la Biblia. Pero, estimados, hay muchos lugares que hablan con la Biblia. No hay excusas ahora. Toda tribu, nación, lengua y pueblo puede escuchar y ver el mensaje del tiempo del fin. Entonces, el testimonio. ¿Qué característica tiene el pueblo de Dios de los últimos tiempos? El resto de la descendencia guardan los mandamientos y tienen el espíritu de profecía. Con razón, cuando le escribió a los corintios, hablando de los dones, ¿qué le dijo Pablo a la iglesia cristiana primitiva? Es bueno que hablemos en lenguas, pero más prefiero que vosotros practiquéis o tengan ustedes el don de la profecía y profeticéis. Oh, estimados, ahora veamos ese poder malvado que iba a odiar la descendencia de la mujer, ese poder del dragón, la bestia, el anticristo, la ramera, la otra mujer que apostató. Fue predicho lo que haría y cómo lo haría. En Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará o perseguirá. Y pensará en cambiar los tiempos. ¿De qué? El cuarto mandamiento, el sábado por el domingo. Y la ley, el segundo mandamiento, donde dice que no os fabriquéis ninguna estatua y venerarla o adorarla. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, por 1260 años. La historia lo comprueba que así ocurriera. Entonces el dragón que se enfureció contra la mujer y el resto de la descendencia, ¿cómo lo iba a hacer? La característica de esa mujer parada en Daniel 12 esperando al novio, guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Y aquí dice que Satanás odia a los que guardan la ley y tienen, dice, los tiempos y la ley.
Amigo que me escuchas, tú y yo no podemos guardar la ley por nosotros mismos, pero si tenemos a Cristo y el testimonio de Jesucristo, Él guarda lo que nosotros no podemos guardar en nosotros. Entonces, vemos qué revela la historia. Del seno de las ruinas del Imperio Romano surgió gradualmente un nuevo orden de naciones cuyo punto central era la Santa Sede. Entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, ritos y ceremonias de los cuales ni Pedro ni Pablo nunca oyeron, silenciosamente se convirtieron en práctica y entonces pretendieron que eran de institución divina. Ancient Church. Ahí pueden ver la bibliografía. Te das cuenta, empezó a apostatar, quitó sus ojos de Dios y lo puso en los hombres y dijeron que la tradición era más importante que la absoluta palabra de Dios. Sabiendo que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino consienten a los que las hacen. El engaño, la falsedad. Se cambió al sustituto Cristo y se dijo, un hombre tiene el poder místico de perdonar pecados y decir, ego eimi, te absolvo de todo pecado, yo te absuelvo de todo pecado. Cuando el único que puede perdonar, el que murió en la cruz del Calvario es, y su nombre es Cristo Jesús. ¿Te has enamorado de Cristo? No como el mundo, sino de las características de su carácter. ¿O has probado de aceptarlo como tu Salvador personal? Vemos que el mundo, la iglesia madre, apostata, deja los caminos originales y lo pone en hombres que se creían dioses en la tierra. Ahora, ¿cuáles fueron los cambios de verdades fundamentales, bíblicas? Entre algunas, el sábado por el domingo en el 336. El purgatorio se añade en el año 400 después de Cristo, prestado de los pueblos nórdicos y también de los egipcios y otras costumbres paganas. Las imágenes en el 787, en el segundo concilio de Nicea, donde se elimina el segundo mandamiento de los 10, se corta el número 10, se los empuja todos para arriba y ahora se introducen oficialmente en el cristianismo, porque no había otras iglesias, el cristianismo, las imágenes. Número 4, se prohíbe la lectura de la Biblia en el concilio de Tolazo, so pena de muerte en el sur de Francia. Y por último, sustituto por nuestros pecados, cuando se dice que los hombres pueden perdonar pecados a otros porque toman el lugar o son el vicario de Cristo en la tierra. Amigo que me escuchas, también se dice que iba a haber una persecución de los santos. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Lo mismo que leímos en el libro de Daniel, lo leemos en el libro de Apocalipsis. ¿Y cómo sacamos ese cálculo? Para interpretar los tiempos proféticos históricos, se usan las reglas de la hermenéutica. Y entonces vamos a Ezequiel 4:6 y a Números 14:34, donde dice, cada día representa un año. Entonces, tiempo es un año hebraico, no de 365 días, sino 360, un año. Tiempos, 2 años, 720 días. Mitad de un tiempo, medio año, 180 días. Un año hebraico, 360. 2 años hebraicos, 720 días. Mitad de un año hebraico, 180. En total, 1260 días. Y si un día es, el símbolo es un año, perseguiría la iglesia madre
apóstata a los que estudian y abren la Biblia o la traducen al idioma del pueblo, los perseguiría por 1260 años. ¿Cuándo ocurrió esto? Dicho y hecho, como fue predicho. Virgilio subió a la silla del obispo de Roma en el 538 bajo la protección militar de Belisario, y allí oficialmente el emperador de Constantinopla del Oriente lo declara Pontifex Maximus, sumo pontífice, el título de Cristo en el cielo, padre de la patria y universalmente hablando, el primero en importancia en el cristianismo. Allí comienza la persecución de los 1260 años y, estimados, llega hasta el año 1798 con el mariscal Berthier de Napoleón Bonaparte tomando preso al obispo de Roma Pío VI, y aquí vemos una pintura al carbón hecho por los historiadores de su tiempo, lo que ellos vieron y cómo fue tomado, y recibe la Madre Iglesia una herida de muerte. Ahora, la solución. Vemos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, gloria a Dios, ahora tenemos el derecho de la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oh, estimado, ¿no sientes que Satanás está día y noche haciéndote la vida de cuadritos? ¿Quieres dejar el alcohol? No puedes, porque para el viernes vienen todos los amigotes y dice: hazte hombre, que tienes faldas, vamos a tomar las cheves, y gastan el sueldo entero en el alcohol. O tal vez quieres ser fiel a tu esposa o a tu esposo, tu cónyuge, y viene la tentación y te mete a una escapadita. Todo el mundo lo hace. Constantemente estás luchando día y noche contra ese dragón que odia la descendencia de la mujer. Cristo y su iglesia, que guardan los mandamientos, tienen la fe, o sea, tiene la paciencia de los santos y la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo. Entonces, te hace la vida de cuadrito. Día y noche, dice. La solución. El punto crucial de la historia es la cruz, mi amigo. Satanás había pretendido que él era gobernante legítimo de este mundo. Pero cuando no pudo conseguir que pecara el Hijo de Dios, amén por eso, quedó asegurado el reino de Cristo. ¿Eres tú ciudadano del reino de Cristo? Él ya pagó el precio. Ya te ha dado, la entrada, la libertad para ir a la patria eterna. Pero sabes, tienes que tener un pasaporte. Y el pasaporte es el carácter tuyo. Tiene que tener compatibilidad con el carácter de Cristo. Amar las cosas que Él ama. Hacer las cosas que Él hizo. Testificar lo que Cristo ha hecho en ti. El pasaporte para entrar al cielo es tu carácter. Entonces, vemos ahora claramente que la solución nos dice: Satanás era el acusador en los días del Antiguo Testamento y ha continuado desempeñando este papel después de la cruz. Él no te va a dejar quieto. Él te va a ofrecer cosas bonitas del mundo, y cuando no las aceptas por Cristo, te va a seguir haciendo la vida de cuadritos e instigándote. Pero queda en ti decir: mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, estimados, debes confiar. Tenemos que confiar en el único que nos dará la solución.
Pero volvemos y vemos el próximo punto: pero los santos vencieron a causa de la victoria de Cristo en el Calvario. Gloria a Dios por el Calvario. Ahora fíjate el sacrificio del Padre Celestial. ¿Tienes hijos? Vamos a decir que tienes hijos. Y yo venga y diga: quiero usar tu hijo para colgarlo y clavarlo en la cruz para salvar a aquel borracho o a aquel abusador. ¿Qué me dirías tú? Vete a freír papas. Estás loco. ¿Cómo voy a entregar mi hijo? Si fuese una persona buena, tampoco lo haría. Pero por una piltrafa como esa que está caminando en la calle. Pues eso es lo que hizo el Padre con su propio Hijo. Lo entregó por ti, por mí y por aquel vicioso y aquel criminal. Dios lo entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La solución es Cristo. Ahora dice que Satanás está enojado contra los que guardan los mandamientos. Algunos me dicen: no se puede, fue abolido en la cruz. Si fue abolido en la cruz, entonces yo puedo ir a tu casa, robarte tu carro, quitarte tu cónyuge, sí, cometer adulterio, maltratar a mis padres, porque no hay ley que me diga que eso está mal. La ley no salva, pero muestra al que salva. Muestra tu condición pecaminosa. Yo estoy pecando. Muestra la suciedad. No me puedo yo limpiar con los 10 mandamientos. El único que me limpia es Cristo. Pero necesito el espejo del alma que me muestre mi condición, que no hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo, revelado por Dios. Entonces, el hecho de que el remanente sea identificado de esta manera indica que los mandamientos de Dios especialmente está en pugna en esta lucha entre el dragón y la iglesia. La gran parte del cristianismo ataca los 10 mandamientos. Dicen que fueron abolidos y nada más agarran una parte y dicen: no, esto está bien, esto también está bien, pero este no me conviene, así que Cristo lo abolió en la cruz del Calvario. Y le hacen cirugía estética al maestro, al Dios que escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, y dicen: lo que me conviene lo acepto, lo otro lo descarto. ¿Qué excusa pondremos en el día del juicio? ¿Qué excusa pondrás tú en el día cuando allá se pase lista y se tome cuenta y se llame por nombre? ¿Qué responderás? Entonces, Cristo nos dio la solución en la primera profecía de la Biblia, Génesis 3:15, contra ese dragón, la serpiente antigua que se airó contra la mujer, su descendiente que es Cristo, y luego la descendencia de Cristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ambos lados tienen descendencia. Los de Cristo somos nosotros la descendencia. Pero también hay un grupo que va a ser la descendencia de Satanás por elección propia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Estimados, pueden ver aquí en esta obra de arte cómo Cristo pisó en la cruz del Calvario y le dio por la torre a Satanás. Pero Satanás te puede morder. Satanás te puede hacer la vida de cuadrito. Satanás puede morderte el calcañar, y es lo que está haciendo a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabe el siguiente principio. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero hay una solución. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo has conocido a Cristo en persona? ¿Quieres tener una relación de amistad con Él? Debes nacer del agua y del Espíritu, morir en la tumba líquida y hacer un pacto con el único que te va a salvar del mergollo o el hoyo que te encuentras. Aceptarás a Cristo en tu corazón
Habla con tu pastor, habla con el grupo pequeño, habla con el instructor bíblico que has estudiado, tal vez la fe de Jesús o algún otro curso bíblico. Ahora es el momento que ya tomes tu decisión antes que sea demasiado tarde. Comunícate con nosotros en este momento. Y mientras lo haces, escucha este himno para honra y gloria de Dios. Cansado estás, mucho caminar, mucho el esconderse como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que Él te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies ya sangran sin parar. No huyas más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no logras ser feliz. Por más que busque la dicha que encuentre, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busque la dicha que encuentre, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Y sanidad. Cuando presenté este tema, el gran conflicto, en un país de Latinoamérica, un señor se levantó enojado, con una rebeldía, una furia en su corazón. Y le dije, cálmese, porque el Señor nos dio un principio, retener lo bueno y descartar lo malo. Si está en la Biblia, créelo, si no, descártalo. Y hay un principio que tú puedes juzgarme al presentar la palabra de Dios. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme esto, es que no hay verdad en ellos o no les ha amanecido. Usted tiene la Biblia, le dije. Haga eso, esa prueba, la prueba de la verdad. Y si usted encuentra en la palabra de Dios algún error en esta profecía, tráigala. Y si me lo demuestra, dejo de predicar esta verdad. Pasó toda una semana estudiando y cuando volvió me dijo, ¿sabe, pastor?
he encontrado que la Biblia no se equivocó. La historia lo comprueba. El mensaje que usted presentó tiene razón. Yo y mi casa queremos servirle a Jehová. ¿Qué debo hacer? Y le dije, tú y los tuyos deben bautizarse como Cristo. Y la madre de Cristo le inculcó al Señor. Cuando él tenía conocimiento, fue al río Jordán y fue sepultado en el agua. Ese es el verdadero bautismo. ¿Cómo? Le dije Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Yo te invito a que ores conmigo. Padre que moras en los cielos, en este momento hay personas decidiéndose por ti. Yo te ruego, Padre Celestial, que los bendigas, que les abras el intelecto y que la decisión que vayan a tomarla lo hagan cuanto antes, porque el día del juicio se avecina. Hoy es el día de la decisión. Lo único que yo soy dueño es el presente, el milisegundo que estoy viviendo, porque el mañana, quién sabe, solo tú. Por lo tanto, yo soy dueño de este momento y voy a decidir por Cristo. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es nuestra oración que hayas recibido el pan espiritual para tu vida. Y no olvides, únete en oración con nosotros el próximo jueves en vivo por Facebook. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti